Unido no es ajeno al terrorismo. De las bombas del IRA diseñadas para matar y mutilar, se pasó al atentado de Al-Qaeda del 7 de julio de 2005 que golpeó en pleno corazón de la capital del país. Confronting extremism is a job for us all. El pueblo británico ha tenido que enfrentarse al terrorismo en todas sus formas. En general, el terrorismo no permanece estático, sino que cambia. Y sus tácticas también cambian con el tiempo. En parte se debe a que intervienen diferentes grupos, pero también es una respuesta. Los acontecimientos en Woolwich, en un día de primavera cualquiera, dieron un nuevo giro a la atrocidad terrorista. Fue poco después de las 2 de la tarde del 22 de mayo, cuando los londinenses se dirigían a cumplir con sus actividades diarias. Habíamos ido de tiendas a Plumstead Common. Buscábamos una oficina de viviendas de protección oficial. Fuimos a Bromley Road, pero no estaba allí y me dije, vamos a estar en Charlton, vámonos a Charlton. Y Michelle quiso pasar por allí. Rara vez lo hacemos. Acabábamos de girar a la izquierda en Artillery Place y allí lo vimos. Dina Nimo y su hija conducían por el sudeste de Londres cuando se produjo una escena que se les quedaría grabada para siempre. Michelle lo vio mejor que yo y esto fue lo que dijo. Mamá, le han disparado. Miré y vi 2 hombres y un coche destrozado con un cuerpo delante. Los hombres llevaban armas, en particular un revólver. Entonces creí entender lo que había pasado y salí del coche y les dije, ¿habéis llamado a la policía? Y me dijeron, no. Llamad a la policía. Y me acerqué a aquellos hombres, a los asaltantes. Yo les grité, pero siguieron dándole cortes y patadas en señal de victoria. Parecían estar entusiasmados con lo que habían hecho. Era su presa. Fue horrible, horrible. Ingrid Loyow Kennett viajaba en el autobús 53 por Woolwich de camino a casa cuando llegó a la escena del crimen. Como todos los allí presentes, al principio no estaba segura de lo que estaba viendo. Yo iba sentada junto a la ventanilla y vi un cuerpo en el suelo y un hombre negro paseando. Un coche estrellado contra un poste. Una mujer caribeña acariciaba la espalda de la víctima. Y pensé que aunque el coche estaba sobre la acera, debía ser un accidente. Un conductor nervioso que ahora estaría pensando, Dios santo, ¿qué es lo que he hecho? Y una señora caritativa que trataba de reconfortar a alguien mientras esperaba en la ambulancia. No debía estar muerto. Como no tenía conocimientos de primeros auxilios, sabía que su posición era incorrecta. Así que bajé del autobús y me acerqué a la víctima. Ya abajo no me pareció que estuviera muy grave. Era extraño que no hubiera sangre ni nada roto. Le tomé el pulso y no lo sentí. Entonces la señora me dijo, está muerto. La noticia del incidente empezó a difundirse por todo Londres. Era una tarde de mayo, lucía el sol, y alrededor de las 2:30, aparecieron algunas noticias incoherentes sobre un incidente en el sureste de Londres. Era esa extraña y moderna mezcla de tweets, medios de comunicación social y algunos detalles dispersos que dan las autoridades sobre los incidentes. Los tweets eran increíbles. Hablaban de escenas muy violentas de alguien que había sido decapitado, de disparos. Al comienzo todo estaba muy oscuro y confuso. De vuelta a la escena, en la calle John Wilson de Woolwich, el horror de lo sucedido era evidente para los transeúntes. Veían un cuerpo y 2 hombres que estaban alrededor con cuchillos ensangrentados. Las personas que vinieron después creyeron que había sido atropellado porque estaba en medio de la calle y había un coche estrellado contra un poste. Sí, eso creo. Esa gente que acudió más tarde no se daba cuenta de la gravedad de lo sucedido, de lo que acabábamos de ver. Lo estaban despedazando. Tenía la cabeza cubierta con la chaqueta. Al tratar de retirar la chaqueta, oí una voz que me decía, no toques el cuerpo. Ante esta orden,
Ingrid se volvió para ver quién se lo había dicho. En la mano llevaba un revólver. La otra persona llevaba un cuchillo de carnicero y un trinchador cubiertos de sangre. Pensé, de acuerdo, lo que ha sucedido aquí no ha sido un accidente de coche. Entonces me puse a hablar con él. Estaba de pie y vi que era más alto que yo. Así que él dominaría la situación en todo momento. Le miré y le pregunté, ¿por qué? Y contestó, porque el ejército británico está matando a civiles en países musulmanes. Conforme pasaba la tarde, la situación estaba menos clara y muy pronto un par de personas dijeron, esto es más que un crimen corriente. Debe ser un atentado terrorista o debe tener un motivo terrorista. Resultaba evidente dada la gravedad del caso. La historia empezó a ir cada vez a más. At approximately 2:20 this afternoon, police officers were called to an assault in John Wilson Street, Woolwich, where one man was being assaulted by two other men. Según iba avanzando la tarde, empezaron a conocerse los hechos. Y lo que es más importante, ¿quién era la víctima? Su nombre era Lee Rigby, tambor de fusileros y padre de familia de 25 años. Lee Rigby era soldado del Regimiento Real de Fusileros con base en el cercano cuartel de Artillería Real. Sus atacantes fueron dos jóvenes británicos, Michael Adebolajo y Michael Adebowell. Después de elegir a su víctima, atropellaron con su coche al soldado antes de atacarle con un cuchillo de manera salvaje. Estaban decididos a matar a un soldado. Lee Rigby había estado en un salón de reclutamiento en la Torre de Londres y volvía con una sudadera de Health for Heroes y una bolsa que Adebolajo, en su interrogatorio con la policía, identificó como del ejército. Rigby estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Cuando le preguntaron a Adebolajo en su interrogatorio por qué eligieron a ese soldado en particular, dijo, porque fue el primer soldado que vimos. Podría haber sido cualquier otro de los cuarteles de Woolwich, pero fue Lee Rigby. Lee Rigby cruzó por Wellington Road camino de su cuartel. Fue visto por Adebolajo y Adebowell, que pusieron en marcha su plan criminal. Parece que la preparación del atentado fue bastante corta. El día anterior compraron unos cuchillos en una tienda de Argos en Lewisham, al sur de Londres. Querían usar artículos cotidianos de los que todo el mundo compra, pero que causaron muchísimo daño a la familia Rigby y una gran preocupación a los agentes de seguridad del Reino Unido. El día del crimen, los dos hombres se reunieron en un piso del sur de Londres. Dieron vueltas en coche a los cuarteles de Woolwich en busca de un militar. Encontraron a Lee Rigby por casualidad y lo eligieron como víctima. Me quedé mirándolos mientras pensaba, no estoy loca, no estoy loca, no estoy drogada. Parecían estar serenos mientras seguían cometiendo aquel terrible crimen. Nadie pudo detenerlos. Fue una matanza. No solo fue una puñalada, no fue un tiroteo, fue toda una carnicería. No tuvo ninguna oportunidad. Los asaltantes atropellaron deliberadamente a Lee Rigby con su coche, y mientras él yacía herido sobre el pavimento, lo acuchillaron antes de arrastrar su cuerpo al centro de la calzada. Por lo general, los asesinatos se cometen en un momento de acaloramiento. Dan una o dos cuchilladas. Pero esta vez es como si estuvieran jugando con el cadáver. Uno no se pregunta qué mente retorcida pensaría en hacer eso, sino en quién lo haría. Contrariamente a lo que se pueda esperar, una vez que terminaron de mutilar a su víctima, los asesinos permanecieron en la escena del crimen. Fue una escena extraña, al igual que eran muy extraños los asesinos. Estábamos acostumbrados a los atentados de Al-Qaeda en los que se pretende matar a tantas personas como sea posible. El 7 de julio hubo cierta sorpresa porque se creía que provocarían un incendio en el metro y que habría muchas víctimas. Pero atacaron a un pobre hombre y no hicieron nada más.
Habrían tenido la oportunidad de atacar a más personas, pero no lo hicieron. Hablaban y parecían estar muy orgullosos de lo que habían hecho. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en una de las imágenes más representativas de la tragedia. Lee Rigby fue asesinado en Woolwich el 22 de mayo de 2013. Sus atacantes, Michael Adebolajo y Michael Adebowell, le atropellaron con su coche antes de acuchillarle. It's pretty clear that what's happened tonight in Woolwich is a sickening and unforgivable act of violence. Después de matarle, los dos permanecieron en el escenario del crimen y hablaron con los transeúntes que increíblemente comenzaron a grabarles. Querían hablar con las personas que estaban allí. No es lo que la gente esperaba, pero en las imágenes se les ve hablando a la cámara mientras acudía a la policía. No hicieron ningún esfuerzo por escapar. Esperaban allí rodeados de gente, tratando de transmitir un mensaje claro, muy gráfico y muy sangriento para los medios de comunicación. Eso prueba que buscaban notoriedad. Lograron enviar su mensaje. Todos conocieron la historia. No se trataba de un asesinato en serie o de un maníaco con un cuchillo, sino de un atentado terrorista. Para mí fue la cruda realidad del terrorismo en nuestra tierra, trasladada a suelo británico. Creo que dejará una huella indeleble, tanto en la sociedad musulmana como en la no musulmana. Su sensacionalismo, su contenido totalmente en consonancia con Al-Qaeda inspiró muchos discursos. El Islam define claramente los parámetros de una guerra, las causas de una guerra y las circunstancias para promulgarla. No obstante, siempre veremos que los extremistas invocan y distorsionan estos textos para justificar que son soldados de su país, que están en su tierra y que, por tanto, están legitimados para cometer esos atentados. Cuando se profundiza en este caso, se nota que fue un atentado muy sofisticado, que tuvo mucho éxito. Aunque asesinaron a una sola persona en lugar de cometer un atentado más mortífero, lograron una enorme difusión en los medios de comunicación. Es raro que en las salas de prensa la gente se quede boquiabierta, pero esta vez fue lo que ocurrió. Es raro que lo haga un periodista que cubre noticias sensacionalistas, pero esta vez fue exactamente lo que ocurrió. Conforme las imágenes de la escena del crimen se fueron retransmitiendo en directo a la nación, la sensación de incredulidad fue en aumento, agravada por la afirmación de los terroristas de que eran valientes soldados comprometidos en una guerra santa. No eran valientes, no eran valientes, no fueron hombres valientes. Lo atropellaron por detrás con un coche. Eso no es ser valiente. Lo atropellaron primero para que cayera, debiendo hacerlo así, para despedazarlo después. Eso no es ser valiente, ¿verdad? Lo hicieron por detrás. No, lo siento, no son valientes. Yo creo que incluso los profesionales capacitados sufren mucho estrés y ansiedad después de cometer uno de estos actos. Aquel asesino fue coherente, no era alguien que estaba loco. Fue coherente. Poco después de cometer el atentado, habló cortésmente y dijo: me disculpo con las personas que lo hayan podido ver. Habló un poco de geopolítica, de la historia de Occidente y del Islam, según su propia interpretación. Y fue un discurso bastante coherente. Los asesinos de Lee Rigby, aparentemente satisfechos de que su mensaje había sido difundido, permanecieron en la escena del crimen, lo que indica que estaban preparando lo que harían a continuación. Fue un plan muy bien concebido.
Se trata de un atentado engañoso. Fue tan duro que parecía haber ocurrido al azar mientras iban conduciendo, y aquel muchacho apareció en el lugar equivocado cuando ellos estaban de mal humor. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay que analizar el atentado desde diferentes ángulos. Bajo uno de ellos se debe tener en cuenta los fracasos, la larga lista de fracasos del terrorismo de Al-Qaeda ocurridos en el Reino Unido, que a veces han sido atentados muy sofisticados, ambiciosos y también muy inteligentes, y que han fracasado en repetidas ocasiones. Una de las lecciones que aprendieron fue que lo sencillo es lo mejor, y este crimen fue la puesta en práctica de esa lección. Todavía no se han acabado los días de estrellar un avión contra las Torres Gemelas o los múltiples atentados con bombas en los transportes urbanos. Pero para los terroristas son más difíciles de llevar a cabo que antes, porque las autoridades tienen ahora mucha más experiencia en ese tipo de atentados. En esta ocasión pensaron en atentar con armas muy simples y las usaron para llevarlo a cabo. Trataron deliberadamente de ser muy selectivos. Querían matar a una persona de una manera muy sangrienta. Le atropellarían primero con su coche para matarle después usando los cuchillos. Adebolajo y Adeboguel confiaban en que la policía armada y los soldados se enfrentarían a ellos después de haber cometido el asesinato. De hecho, una de las mujeres que estaba allí les preguntó si atacarían a los testigos que lo habían visto todo. Y Adebolajo dijo: no, las mujeres y los niños están a salvo, pero tenéis que alejaros cuando venga la policía y los soldados. Punto final. Sabían de antemano que la policía no intervendría de forma inmediata, porque los agentes armados tardarían de 10 a 15 minutos en llegar hasta la escena del crimen. Realmente podrían haber atacado a los transeúntes durante ese tiempo. Podrían haber atacado a cualquier persona que estuviera por allí, pero no lo hicieron, sino que conversaron con ellos, se pusieron a hablar con ellos y permitieron que los grabaran. En la escena del crimen reinaba la confusión. Muchos transeúntes parecían no darse cuenta de lo sucedido. Tina Nemo permaneció en la calle John Wilson, manteniendo a los vehículos alejados del cuerpo de Lee Rigby, a la espera de las autoridades. Pasaron unos 20 minutos antes de que llegara la policía. Parecía que durante este tiempo nosotros tuviésemos que hacernos cargo de la situación. En un momento, mientras estaba en la calle viendo el tráfico, escuché la sirena de la policía. Los llamé para indicarles dónde estaba el cuerpo y literalmente vinieron cruzándose. Mientras estaban esperando, su intención no era actuar contra la policía armada. Lo que realmente querían era que la policía los matara. Así se convertirían en mártires. En cuanto la policía llegó, se inició la última etapa del atentado desde el punto de vista de los terroristas. Pero en esta ocasión la policía se contuvo y no disparó a matar. Nunca había oído un disparo. No tan cerca. Y allí hubo muchos disparos. Cuando esos dos hombres cayeron al suelo, me sentí eufórica, porque ya no controlaban la situación y habían recibido la ayuda que necesitábamos. La policía disparó tanto a Adebolajo como a Adeboguel para dejarles incapacitados. Así, no podrían cumplir su deseo de convertirse en mártires. En cuanto los dos hombres estuvieron en el suelo, un montón de agentes vestidos de paisano nos abordaron diciendo: dejen paso, sigan andando, fuera. Y yo les dije: dile a tu compañero que deje de fastidiar, porque he estado haciendo su trabajo durante 20 minutos. Y entonces dijeron: mierda, son testigos. Sí, lo somos. Quédense donde están. Un poco más tarde nos subieron a un coche, pero Lee todavía estaba tumbado, sin que lo cubrieran. Recuerdo verlo mientras me dije: descansa en paz. Y eso fue todo. Adebolajo y Adeboguel fueron trasladados a un hospital, y mientras los agentes esperaban para interrogarlos, se inició la investigación sobre sus antecedentes y sobre por qué dos jóvenes británicos cometieron uno de los atentados más terribles del país. El soldado de 25 años Lee Rigby fue asesinado en mayo de 2013 cuando fue atacado por dos hombres en Woolwich, en el sudeste de Londres. Toda la nación dirigió una mirada de cariño hacia su desolada familia. Lee's dream of growing up was always to join the army, which he succeeded in doing. He was dedicated and loved his job. Lee adored and cared a lot for his family, and he was very much a family man.
Los dos agresores fueron heridos de bala por los policías poco después del atentado. Y mientras se recuperaban en el hospital, los servicios de inteligencia comenzaron a investigar los motivos que condujeron al brutal asesinato de Lee Rigby. Tenían un largo historial de ideología y actividades extremistas. Durante mucho tiempo, participaron en protestas, manifestaciones y movimientos extremos. Eran conocidos desde hacía mucho. Y debemos preguntarnos, en este caso en particular, ¿por qué no habían estado más vigilados? Michael Adebolajo tenía 29 años, estaba casado y tenía 6 hijos. El último nació 4 días antes del asesinato. Su cómplice en la trama, Michael Adebowale, tenía 22 años. Los dos procedían de familias que tenían sus profesiones y tuvieron una educación razonable. Simplemente fueron captados para esta ideología. Y debido a una mezcla de lo que les contaron que era el Islam, de su propia interpretación, su situación en el mundo, su personalidad y su estado mental, llegaron a convencerse de que debían cometer esa acción contra otro ser humano a plena luz del día. No solo era algo que debían hacer, sino que era una acción por la cual Alá se sentiría complacido. Se consideraban genuinos soldados combatiendo en una guerra. No se consideraban criminales, tampoco se consideraban psicópatas. Se veían a sí mismos como soldados que luchan en una guerra, comprometidos, desde su punto de vista, en una lucha entre el bien y el mal. Era una creencia legítima. Adebolajo era el dominante de los dos asesinos. Nació en Romford, su familia era nigeriana y de niño fue cristiano. Su padre trabajó en el Servicio Nacional de Salud. Cuando era adolescente tuvo algunos problemas y su familia se marchó de Londres tratando de disminuir los peligros. Al igual que su cómplice, Adebowale es de origen nigeriano, de religión cristiana que se convirtió más tarde al Islam. Su familia era de clase media. Su padre trabajó para el alto comisionado nigeriano. Su madre era trabajadora social. Se crió en el sureste de Greenwich, Londres. Tuvo problemas con la ley siendo adolescente y estuvo preso poco más de un año por delitos de drogas. Y parece que al final de su adolescencia se salió de las normas. De jóvenes, tanto Adebolajo como Adebowale formaron parte de las pandillas de Londres, un inmejorable caldo de cultivo para el extremismo. Existe una correlación entre la violencia de las pandillas y el extremismo violento o la radicalización violenta. Y si nos fijamos en los mensajes de Abu Hamza y de Abdullah el Faisal, estaban dirigidos a individuos con estos antecedentes. ¿Qué le ofrece la pandilla a uno de sus miembros? Una identidad, un sentido de permisividad, el apoyo del grupo y la autoestima. Y esto es crucial para que las pandillas recluten y conserven su gente. Lo mismo se aplica a los grupos y causas terroristas. Estos son los beneficios que proporcionan a sus miembros. Cuando se dice que el robo puede impulsar una causa particular hacia la percepción de la yihad, estos individuos encontraron ciertas cosas que antes fueron criminalizadas, mal vistas, cosas por las que serían encarcelados. Eran ahora meritorias según los cambios distorsionados del Islam que estos individuos predican. Unos colegas míos que conocían a Michael Adebolajo decían que al principio de conocerlo era una persona muy educada, que hablaba expresándose muy bien. A medida que iban creciendo, tanto Adebolajo como Adebowale se sintieron atraídos hacia el mundo del extremismo violento y de los predicadores radicales. Adebolajo fue a la Universidad de Greenwich y terminó siendo captado. Se encontró con personas que habían participado en la radicalización de otros presuntos terroristas, como Omar Bakri Mohammed y Anjem Choudary. Había un grupo llamado Al-Muhajirun con el que estaban relacionados, y Adebolajo asistía a esas reuniones y charlas que daba aquel grupo. Esencialmente, esto es lo que la mayoría considera la interpretación islamista más extrema de la religión. Michael Adebolajo
empezó a rodearse de clérigos radicales que predicaban una versión perversa del Islam. Y como consecuencia, su extremismo se hizo más fuerte. Hubo un incidente en Tutin en el que Michael Adebolajo vio a un individuo que llevaba una bufanda palestina. Esta persona estaba borracha y él decidió que debía agredirle. Y se justificó diciendo que lo había hecho porque se estaba burlando de la religión. Fue un precedente de los hechos que tuvieron lugar en Woolwich. Por supuesto, eso de ninguna manera es representativo del Islam. La gran mayoría de los musulmanes no están de acuerdo con la retórica extremista, ni tienen el conocimiento distorsionado de estos asesinos. La mayoría, la gran mayoría de musulmanes se enorgullece de ser musulmán, británicos, y de pertenecer a esta sociedad en particular. Adebolajo se convirtió al Islam y su idea de la religión fue moldeada por el grupo extremista Al-Mujahirun. El nombre que eligió para sí mismo cuando se convirtió no le hizo ningún favor. Pasó a llamarse Mujahid Abu Hamza, literalmente, el que se consagra a la yihad. Participaba en sus protestas. Fue fotografiado dirigiéndolas y dando mítines. Luego, decidió ir a Kenia, la puerta de entrada a Somalia. Somalia es esencialmente un estado no gobernado. Hay grandes territorios sin ley y los terroristas afines a la ideología de Al-Qaeda habitan en ellos. Antes de viajar a Kenia, parece que los servicios de seguridad británicos entraron en contacto con Adebolajo para persuadirle de que informara sobre otros miembros de los grupos extremistas a los que ahora pertenecía. Se negó y en otoño de 2010 Adebolajo se fue a África. Para entender la voluntad de Michael por viajar al extranjero e involucrarse en los conflictos, tenemos que fijarnos en cómo se consideran estos individuos a sí mismos. Soy un soldado en guerra. ¿Y qué hacen los soldados? Pues los soldados luchan con armas e intervienen en combates serios. Esta es una forma de probarse y una de las razones por las que Al-Qaeda tradicionalmente ha insistido en que esa gente se quede en el Reino Unido, porque todos quieren ir al extranjero y participar en lo que consideran la verdadera guerra. Pero a Adebolajo no le dejaron quedarse. Fue capturado por las autoridades de Kenia y llevado a un muelle junto a otros que tenían conexiones muy fuertes con la violencia local. Acabó saliendo de Kenia y regresando a Gran Bretaña. Meses después del asesinato de Lee Rigby, se supo que los servicios de seguridad conocían el arresto de Adebolajo en Kenia. Pero lo que no se sabe es por qué. Si era una amenaza, no se le vigiló mejor. Lo que está claro, sin embargo, es el estado de ánimo de Adebolajo a su regreso a Gran Bretaña. Yo creo que para él fue una nueva fuente de frustración y de vergüenza. Estoy seguro de que le había dicho a la gente, me voy al extranjero, voy a formar parte de la yihad. He estado hablando de esto durante años y años, y ahora finalmente me voy a hacer algo. Pero regresó con las manos vacías. Desde el punto de vista de ellos, si quería hacer algo, tendría que hacerlo en el Reino Unido. Y eso es exactamente lo que se propuso hacer entonces. Aunque los dos hombres se guiaban por los principios de la yihad o guerra santa, un suceso temprano en la vida de Adebowale le afectaría profundamente. Un hecho muy asombroso que se conoció después del asesinato de Lee Rigby fue que el propio Adebowale, siendo un adolescente, se convirtió en testigo del horrible asesinato de un amigo al que el agresor le cortó literalmente en tiras. No sé cómo pudo afectarle en su adolescencia, pero creo que debió perjudicarle bastante. A mediados de junio de 2013, Adebowale y Adebolajo fueron dados de alta en el hospital y acusados del asesinato de Lee Rigby. La forma más humana de matar a cualquier criatura es cortarle la yugular. Puede ser mi enemigo, pero es un hombre. Por eso le corté por el cuello tratando de arrancarle la cabeza. Cierro comillas. Las frías descripciones de sus acciones asombraron a aquellas personas que las escucharon.
Michael Adebolajo, de 29 años, y Michael Adebowell, de 22 años, fueron acusados de asesinato por haber matado al soldado Lee Rigby en un atentado bárbaro a plena luz del día en una calle del sur de Londres. Los agentes dispararon y los hirieron en el lugar del crimen. Los dos fueron tratados en el hospital y evaluados para determinar si eran mentalmente aptos para ser juzgados. Adebowell tenía problemas de salud mental. Y en las audiencias ante el jurado, supimos que el asesinato que presenció a los 16 años le había dejado secuelas. Oía la voz de su atacante. También tenía problemas asociados con el consumo de skunk, una forma más potente de cannabis que le había provocado unos problemas de salud mental. A veces oía voces. En sus evaluaciones decía que escuchaba unos espíritus llamados jinns. Tenía problemas de salud mental bastante claros, pero era responsable de sus acciones. A Adebolajo, por otra parte, el más dominante de los dos, se le consideró sano. No tenía ningún antecedente de enfermedad mental suyo o de su familia, y fue declarado completamente cuerdo. Un incidente justo antes del atentado contra Lee Rigby ofrece una visión enervante de la mente del hombre que los fiscales acusaron de ser el cabecilla de la conspiración. El día del atentado se reunieron entre las 8:30 y las 9 menos cuarto. Creo que en el piso de Adebowell en Greenwich. Luego salieron en su coche y se dirigieron a la gasolinera. Adebolajo es el que vemos en la cámara de circuito cerrado. Entró en Tesco, no tenía suficiente dinero, así que creo que dejó su teléfono móvil como señal de garantía y se fue a por dinero. Volvió a los 15 minutos, manteniendo su palabra. Recogió su teléfono móvil, salió de allí en dirección a los cuarteles de Woolwich y comenzó a buscar una presa, en este caso un soldado. Cuando fue interrogado por los detectives, Adebolajo puso de manifiesto su escalofriante estado mental. Afirmó que lo había hecho porque era soldado de Alá. Estaba cubierto con una manta azul claro porque sentía frío en las celdas de la comisaría de Southwark. So we sat in wait, and it just so happened that he was the soldier that was spotted first. Entonces dijo, abre comillas, fue casi como si Alá lo hubiera escogido. Lo pensé un momento y me pareció que podríamos matarlo con el coche. Cuando se cruzó delante de mí, no pude controlarme. Aceleré, lo golpeé y choqué contra una señal. En cumplimiento de nuestra promesa con Alá, no quisimos que sufriera. Pero vimos que aún estaba vivo. Salimos del vehículo y no estoy seguro de cómo le asesté el primer golpe. La forma más humana de matar a cualquier criatura es cortarle la yugular. Puede ser mi enemigo, pero es un hombre, por eso le corté por el cuello tratando de arrancarle la cabeza. Cierra comillas. Relató su perversa acción con una voz muy tranquila y racional, como si estuviera describiendo una receta, casi sin emociones ni conexión con su acto criminal. Creo que todos los terroristas tratan de deshumanizar sus objetivos. Lo hemos comprobado en una amplia serie de grupos y de individuos. Deshumanizar el objetivo es extraordinariamente importante porque resulta muy difícil hacer daño a la gente mirándola directamente como personas, como alguien con familia, niños y amigos, alguien vivo. Los terroristas se esfuerzan mucho por deshumanizarse, por no ver a la persona, sino lo que representa. Después de semanas de evaluación, se confirmó que Adebolajo y Adebowell estaban en condiciones de ser juzgados. El proceso judicial comenzó en noviembre de 2013 en el Old Bailey de Londres. Casi con toda seguridad, fue el caso más doloroso de la historia penal inglesa. No solo hubo gente que había sido testigo, no solo hubo confesiones, sino que prácticamente todo había quedado grabado en vídeo. Fue algo extraordinariamente abrumador.
Habíamos visitado el tribunal y sabíamos exactamente dónde iba a sentarse todo el mundo. Sabía el lugar que ocuparían sus familiares respecto al mío. Creo que a mi hija y a mí nos resultó muy duro ir al juicio y revivir la experiencia con sus padres presentes. No queríamos que tuvieran que pasar por aquello. Es como si quisiéramos que sufrieran aún más. Pero la policía nos informó de que estaban al tanto de todo lo que había ocurrido. Eso hizo que nos sintiéramos algo mejor cuando contamos lo sucedido, pero fue muy duro. En el juicio, los dos asesinos dejaron muy claro que se consideraban soldados y se declararon no culpables aludiendo lo siguiente. En efecto, matamos a alguien, pero matamos un soldado y lo hicimos porque estamos en guerra. Era un soldado y nosotros somos soldados. Por tanto, no fue asesinato, sino la guerra. Michael Adebolajo and Michael Adebowale have pleaded not guilty to murdering Lee Rigby. They also deny the attempted murder of a police officer and conspiracy to murder a police officer. Para mí, su defensa fue consecuente con la forma en que ellos se veían. Se consideraban genuinos soldados. El día que estuvieron delante del tribunal, querían expresar sus creencias, quiénes eran ellos y los motivos de sus actos, en especial Michael Adebolajo. Querían hacerlo a pesar de que sabían que su explicación no iba a ser aceptada. El tribunal escuchó durante más de 3 semanas las pruebas desgarradoras que detallaban lo sucedido aquella tarde de mayo en Woolwich. Fuera del tribunal, los grupos de extrema derecha se manifestaron pidiendo la vuelta de la pena de muerte mientras entonaban consignas racistas. El 19 de diciembre el jurado emitió un veredicto unánime. Adebolajo, de 29 años, y Adebowale, de 22, fueron declarados culpables del asesinato de Lee Rigby. Cuando fueron declarados culpables, me sentí eufórica de verdad. Realmente, el veredicto no podía haber sido otro. Aunque los dos culpables se mantuvieron tranquilos durante la lectura de los veredictos, cuando llegó la condena 2 meses más tarde, su reacción fue completamente distinta. Adebolajo, el cabecilla, fue sentenciado a cadena perpetua. Nunca será libre y morirá en la cárcel. La sentencia mínima de Adebowale fue de 45 años. Pasará 45 años antes de que se decida si le dejan en libertad. Los dos se portaron relativamente bien durante el juicio. Sin embargo, durante la sentencia perdieron la compostura. Cuando el juez Justice Sweeney leyó las que empezó a gritar, «¡Eso es mentira!». Estaba muy nervioso y siguió gritando. Y al final les dijo, creo recordar sus palabras exactas. «Caballero, usted tiene una alternativa». Entonces comenzaron a dar patadas y estalló una pelea. Creo que unos 9 o 10 guardias de seguridad subieron al banquillo y se los llevaron. Al menos uno iba con la cabeza por delante. Se los llevaron hasta las escaleras que conducían a las celdas. Today, the Rigby family welcomes the whole life and significant sentences that have been passed down on Lee's killers. Nunca volverán a estar fuera. Nunca jamás. Ya sé que se dice por ahí, la gente puede cambiar. Sí, vale, lo que sea. No creo que lo hagan nunca. Hicieron lo que hicieron y estaban muy orgullosos. Se acabó su tiempo. Ha llegado su turno. Lee ya no tiene vida. Ellos tampoco deben tenerla. Well, the whole country was completely shocked by the murder of Lee Rigby, and the whole country united in condemnation of what happened. And I'm sure everyone will welcome these verdicts today. Esos elementos extremistas no iban a arrepentirse nunca, ni tampoco pedirían perdón. En cuanto a la ideología del extremismo, echa raíces y se le permite crecer, no hay ninguna sorpresa que valga, más allá de lo ocurrido en el tribunal. El asesinato de Lee Rigby estaba pensado para dividir a Gran Bretaña poniendo en contra a la población. En este sentido fallaron, y la comunidad se unió contra el extremismo. A pesar de todo, el recuerdo de los terribles acontecimientos del 22 de mayo de 2013 acompañará para siempre a los testigos. La gente espera que olvidemos lo sucedido. Les entiendo, pero no lo creo. No es tan sencillo. Llevamos algo dentro que cuando no queremos pensar en una cosa, nuestra cabeza se llena de recuerdos.
¿Cómo podríamos olvidarlo? Vi cosas que nadie debería ver y se quedaron dentro de mi cabeza. Cuando se condena a alguien por asesinato, la familia de la víctima suele irse en coche. Lo extraño es que ellos se fueron de Old Bailey andando. Un grupo precedido por el padrastro anduvo por la calle del Palacio de Justicia, giró a la derecha, siguió andando por la calle y luego giró a la izquierda hacia Blackfriars y el río, como diciendo, ahora que han sido condenados y están tras las rejas, queremos demostrar que no tenemos miedo a ir por las calles de nuestra capital. No vamos a dejarnos intimidar. Caminaremos por nuestras calles a plena luz del día, sintiéndonos seguros. Nuestra ciudad ha tenido su defensa durante muchos años y estamos muy orgullosos de ella y de nuestras fuerzas armadas, como debe ser. Lo ocurrido ha sido una ofensa descomunal. Paseábamos por la calle viendo a nuestros soldados uniformados junto a nosotros y nunca fueron molestados. De hecho, nos sentimos orgullosos de ellos, pero ya nunca volverá a ser igual. Si veo a un soldado uniformado, le diré, quítate el uniforme porque estás en peligro. Ostensiblemente, son niños corrientes, jóvenes corrientes. No tienen cuernos, ni huelen a azufre. Parecen igual que los demás. A veces nos los encontramos por la calle y eso hace que sea aún más escalofriante. Son personas comunes y corrientes y probablemente habrán recibido una buena o muy buena educación. Para los afectados por un crimen, las primeras 48 horas son solo el principio. Le dije que mi hijo estaba muerto por ella. Debería haber sido yo. Debí morir. Estaba muy enfadado, la verdad, porque creo que deberían haberle condenado por asesinato. Si el juicio hubiera acabado ahí, sabía que habríamos conseguido una absolución o un jurado en desacuerdo. Sin duda, se puso a sí mismo en peligro. Esto es lo que pasó en las semanas, meses y años después de las primeras 48 horas. 48 horas y después, en peligro. Han pasado más de 2 años desde que la familia Freilich recibiera una visita que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana temprano sonó el timbre y eran 2 hombres. Los inspectores del departamento del sheriff del condado de Harris tenían noticias sobre su hijo, Craig. Por supuesto, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, ay Dios mío, ¿qué ha hecho Craig ahora? Empezó a hablar, pero no lo decía. Fue muy angustioso. Le pregunté, ¿qué intenta decirme? Entonces dijo, le han disparado a su hijo. County 911. 26 de agosto de 2009, 2 de la mañana. El 911 del condado de Harris recibió una llamada de una mujer desesperada. Los agentes encontraron a John Craig Freilich, de 37 años, en el suelo junto a su vehículo, muerto por herida de bala. Allí mismo el inspector Craig Clopton interrogó a la mujer que llamó al 911, la novia de la víctima. Me llamo Clara Ann Janet Reader y viví con Craig 2 años. Éramos pareja y amigos. Dime qué ha pasado. Hemos venido a comprar droga. ¿Los dos consumís crack? No, él no. ¿Y no le importa llevarte por ahí para que la compres? No, siempre que la consuma en casa. La noche del asesinato, Clara y Craig
estaban en casa. Craig tenía que comprar algo en un supermercado cercano. Iba a salir a comprar unas latas de refresco y después se iría a trabajar. Clara le pidió a Craig que la llevara a South Houston a por droga para pasar el día. Compramos algo de comer y después nos acercamos en coche. Como no vimos a nadie por allí, íbamos a marcharnos. Craig estaba a punto de llevar a Clara a casa cuando se encontraron con un hombre y una mujer que les ofrecieron crack. Le pedí una de 40. Me enseñó una piedra pequeñita y le dije, esa no es de 40. Ha sacado una pistola y ha dicho, mira, dame el dinero. Yo le he dicho, ¿qué? Espera un momento. Entonces me ha dado un golpe en la cabeza con la pistola y Craig ha puesto la marcha atrás y él ha disparado. En la central, la mujer dijo que una pareja, llamados Gabriel y Tammy, eran los responsables del crimen. He was trying to rob. Okay. He had his gun right here. He said, Uncle, we finna fuck him, Tammy. I'm finna kill him. Well, who is Tammy? That's his girlfriend, the white chick. Did you see what Gable and Tammy did? Did you see what they went? Yeah, they hopped in Tammy's car. And what kind of car is that? All I know is green and all the windows broke. Clopton buscó en la base de datos a una mujer llamada Tammy, relacionada con un coche antiguo verde. Tammy Worley. Clopton esperaba que la testigo pudiera identificar a la mujer entre una serie de fotos. Take time to look at that and see if you recognize anybody. Who is that? La testigo identificó a Tammy Worley, de 26 años. Después, los inspectores tuvieron otro golpe de suerte, una confidencia telefónica con el nombre completo del presunto asesino. Gabriel Carnell, 23 años. No tiene ninguna condena, pero sí un cargo por posesión de armas. Con los dos sospechosos identificados, la oficina del sheriff fue en busca de la pareja. ¿Conoces a alguien llamado Gabriel, un tipo negro? No, señor. 2 días después, encontraron a Tammy. You know who Gabriel is. Yes, sir. So lay it out to me. I think Gabriel's the one that shot him. I think it was the dude that was with Gabriel. Tammy, you're starting out bad already. How do you think I even knew about Gabriel? I don't know. Somebody saw Gabriel shoot the man. You know he was getting ready to sell him some dope. Yeah, I know that. So why are you trying to throw the other guy in the mix? You think I'm just playing with you? My fault. Stitches get stitches. You would get killed. You're gonna get charged with capital murder alongside him, even though you didn't shoot. How can I get charged with it? And I was just outside at the moment. That's on you, Tammy. That's on you. You're involved in it. Aunque Worley negó toda implicación, se situó a sí misma en el lugar de los hechos y fue identificada por una testigo ocular del crimen. Pruebas suficientes para que los inspectores la acusaran de asesinato. Tras 2 semanas de búsqueda, los inspectores detuvieron a Carnell en un centro comercial. Like I told you, I only have one side of the story. You hold the other. Okay? So I want you to tell me first, was you there? No, I wasn't. Where were you at that time? I was with my girlfriend. Who's that? Tanisha. That's a story you want to roll with? Yes, sir. Okay, well, go ahead and stop the interview. Como a Worley, los inspectores acusaron a Carnell de asesinato. Si les condenaban, podrían pasarse la vida en la cárcel sin libertad condicional.
Lloré. Me sentí muy aliviada cuando por fin le cogieron. Con ambos sospechosos detenidos, empezó el periodo de espera para la familia. Estaba a la espera de que los llevaran a juicio y estuve esperando más de un año. Mientras los Freilich esperaban la fecha del juicio, Clara Reeder luchaba contra su sentimiento de culpa por la muerte de Craig. Visité mucho la tumba de Craig. Recé mucho. Me emborraché mucho. Cuando empezaba a pensar en esa noche, quería dejar de sentir cualquier cosa. En el entierro la miré y le dije que mi hijo estaba muerto por ella. Si de verdad lo sientes, entonces cambia de vida. Cámbiala por la que Craig habría querido que tuvieras. $18 meses después del asesinato de su hijo, la familia entró en la sala esperando justicia. John me dijo que no pensaba que lo culpaba. Por el amor de Dios, John Craig. ¿Cómo? Situación. Con toda esa gente. Y sobre todo a las 2 de la mañana. Sin duda lo hizo. Se puso en peligro. Y sigo sin saber qué decir sobre eso. Craig era el mayor de los 3 hijos de Marsha y John Freilich. Nació muy pequeñito. Pesó 2 kilos 750 y midió solo 49 centímetros. Pero enseguida cambió. Siempre era muy curioso y muy travieso. De niño, la escuela le supuso un desafío. Descubrimos que tenía algunos problemas de aprendizaje. Las pruebas, los deberes y la lectura no le resultaban fáciles. Pero cuando Craig llegó al instituto, encontró algo en lo que destacar: el deporte. Era un gran jugador de fútbol americano en el instituto. Cuando salía al campo, sentía ese impulso positivo que necesitaba para sentirse bien consigo mismo. Craig también era bueno con los trabajos manuales y con 20 años empezó a trabajar de mecánico. Entonces se casó con una mujer que acabaría siendo drogadicta. Tras 10 años problemáticos, el matrimonio se rompió y Craig empezó a verse con Clara Reeder, otra mujer con problemas de drogas. Hablemos. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿No puedes conocer a alguien que no tenga problemas con las drogas? Diciembre de 2010, el veterano fiscal del condado de Harris, Terrence Wyndham, preparaba el juicio del caso de Gabriel Carnell. Cuando un jurado me mira, quiero que vean rectitud. Ese es mi trabajo, pedir justicia, no condenar. Wyndham sabía que el jurado querría pruebas físicas que vincularan a Carnell con el crimen, pero no tenía huellas, ni ADN, y no se había encontrado el arma homicida. La gente ve programas en la tele en los que hay muchas pruebas forenses, pero en la vida real no siempre es así. Así que tienes que depender de los testigos. El éxito del caso dependía de 3 testigos. La testigo ocular interrogada por la policía, la novia de la víctima, Clara Reeder, y la novia del acusado y también acusada, Tammy Worley. Ninguno de ellos era ideal. De entrada, vi más debilidad que fortaleza. Todas estas testigos tenían problemas. A Wyndham le preocupaba especialmente Reeder, que nunca identificó a Carnell como el hombre que disparó el arma. Cuando hizo la descripción dijo: jamás podré olvidarlo, estará siempre en mis pesadillas. Pero después, cuando le enseñaron una serie de fotos, no pudo identificar a nadie. El veterano abogado defensor de Houston, Alvin Nunnery, intentaría salvar a su cliente de una vida en la cárcel.
Yo defendí a Gabriel Carnell. Cuando estoy en un juicio estoy enfadado con todo el mundo. Considero al juez mi enemigo. El fiscal también es mi enemigo. No estoy paranoico, solo pienso que todos los de la sala van a por mí. Nunnery enseguida vio que las testigos del Estado eran el sueño de un abogado defensor. Sabía que sus testigos estaban implicadas en las drogas, ya fuera como clientes o como traficantes. Así que centré la preparación de mi caso en la credibilidad. Por fin, 18 meses después, todo el mundo estaba en la sala para el juicio contra Gabriel Carnell. Al ver al individuo que le quitó la vida a mi hermano, no podía dejar de mirarlo. Miraba a la gente de la sala pensando, ¿estáis aquí por él? El Estado empezó con la testigo que identificó a Tammy y Gabriel. La testigo había recibido amenazas tras ayudar a la investigación y ahora dudaba si testificar. Yes. I was across the street. So where were you coming from? From my boyfriend, Adam. La mujer dijo que volviendo de casa de su novio vio a Tammy y a Gabriel juntos. What did you hear Gabriel Carnell say to Tammy before the red truck pulled up into the parking lot? He told Tammy that they was finna rob him. Let me ask you this. When did you first see the gun that night? Do you remember? I saw it on him that night. And when did you first see the gun? When he shot it. La testigo le dijo al jurado que recordaba oír el disparo. Do you know where Gabriel was when you heard the shooting? They left and then got in the car. Not after the shooting. I'm talking about at the time of... About before they left, when the shooting occurred, did you... He got so fast in the parking lot where he shot at me. Por fin la testigo confirmó que había visto a Gabriel junto al vehículo de la víctima cuando oyó el disparo. Pass the witness, Your Honor. Ladies and gentlemen, we're going to stop today. We will see you in the morning. Court's in recess. Al día siguiente, el abogado de la defensa, Alvin Nunnery, inició su ataque contra la testigo. Le preguntó por el testimonio del día anterior, que difería de la declaración que hizo a los investigadores. You told the ladies and gentlemen of the jury who were coming from your boyfriend's apartment, you told police back on August 26, 2009 that you were coming from the Palace Motel. Yes. So you were being honest with the jury when you told them you were coming from your boyfriend's apartment? Yeah, yes. And you were being honest with this jury when you told them you were coming from the Palace Motel? Yes. Let me ask you this. What is the difference in your mind between telling the truth and telling a lie? Telling the truth. Era una persona tan patética, en cierto sentido, que intimidarla casi te hacía parecer mezquino. Así que al final tuve que parar. Cuando terminó su testimonio, la testigo había situado a Carnell en el lugar del crimen con una pistola. Wyndham esperaba que hubiera convencido al jurado. ¿Crees algunas de las cosas que ha dicho ella? ¿Y lo que crees es clave para una valoración de culpabilidad o inocencia en el caso? Ma pregunta. ¿Podría Clara identificar? En marzo de 2011, Clara Reader, una adicta al crack, estaba en el estrado en el juicio a Gabriel Carnell, quien presuntamente había disparado contra su novio, John Craig Freilich.
Le dije, lo único que puedo decirte es que no le querías lo suficiente. Si no sintieras ese amor por las drogas, ni tú, ni mi hijo habríais estado allí esa noche. Clara Reader era drogadicta desde hacía casi 20 años. Entonces llegó la noche del asesinato de Craig. Ya no consumía. No quería que su muerte fuera en vano. La razón por la que murió fue que yo hiciera eso y no valía la pena. Para intentar mantenerse limpia, Clara empezó a escribirle a Craig en un diario. Cuando le escribo, es como si le hablara. Me hace sentir mejor, porque es como si pudiera oír que me responde. Fui al lugar exacto donde te dispararon y recé una oración en tu honor. Lloré. Te echo de menos, amor mío, y te siento en cada escalofrío del viento. ¿Puedes interceder por mí para que pueda volver a casa contigo? Era un hombre muy bueno. No merecía marcharse así. Debería haber sido yo. Debí morir. En el estrado, el fiscal Terrence Wyndham le preguntó a Clara sobre su encuentro con Gabriel Carnell. I told him who I was, and I told him who Craig was. And when I looked back at him, he says, tell you what, just give me your money. What, if anything, happened when he said, tell you what, just give me your money? I couldn't get to the money fast enough, and he hit me in the forehead. What did he hit you with? The gun. When did you first see a gun, Miss Rita? When he put it in the window. Clara le describió al jurado lo que pasó después de que Carnell sacara la pistola. Craig had put it in reverse and he fired. Craig slammed into a vehicle, hit another vehicle, and drive out of the parking lot. Did it appear that he was having any problems driving? Yes. He was spewing blood everywhere. I want to show you what's been admitted into evidence. State's Exhibit number 7. Is that where he fell? Al principio pensé en taparme los ojos, pero después pensé, ese es mi niño. Y tuve que mirar. Después, Wyndham le preguntó a Clara si podía identificar al asesino de Craig. Do you remember the man who hit you with the gun and demanded your money and shot your friend? Yes. Ms. Rita, do you see that person in this courtroom? Yes. On the record, would you point to him? He's sitting right there. Your Honor, may the record reflect that Miss Clara Reed has identified the Gabriel Dwayne Carnell. That's the witness. Miró a mi cliente y dijo uno de esos momentos dramáticos de la televisión. Él es quien lo hizo. Qué chorrada más grande. Miss Reed, Mr. Carnell has been in custody for almost 18 months, is that right? Yes. And until this very second, you have in no lineup or any other kind of procedure identified him, have you? No. You just had one of those epiphany moments here a few seconds ago, isn't that correct? No. When you came in here, did the prosecutor tell you where the defendant might be sitting? Yes. Okay. And it didn't take a rocket scientist to look over here, did it, Miss Rita? No. Nunnery le mostró a Clara las fotos que vio durante la investigación. Entonces no fue capaz de identificar a Carnell. Do you recognize who's in position 1?
No. Position 2. No. In position 3. No. Never saw that person before? In position 3? Actually, yes. You never said a doggone thing about the person in position 3, did you? No. Okay. La mirada en la cara de Clara. Ahí reconoció que era Gabriel. Le estaban apuntando con una pistola. Yo no sé si podría identificar a alguien después de estar tan asustada como supongo que lo estuvo ella. Por último, Nunnery se centró en el momento en que se disparó el arma. So he fired only after the truck was thrown in reverse, is that correct? Yes. Okay. Then he would still have a portion of his arm inside the truck, is that right? Yes. Okay. El fiscal se dio cuenta de que Nunnery estaba sugiriendo que la muerte podría haber sido accidental. Shot fired before the vehicle started moving. If you remember. Yes. In other words, he didn't back up, hit the gun, and cause it to fire. The car out. Objection, that's not a leading question. I don't know what he is. Sorry. No further questions. You are excused. Thank you. Si el juicio hubiera acabado ahí, sabía que habríamos conseguido una absolución o un jurado en desacuerdo. Mi preocupación era Tammy. En el juicio por asesinato a Gabriel Carnell, el Estado estaba a punto de llamar a su testigo clave, la entonces novia de Carnell y cómplice Tammy Worley. Cuando habló de Tammy, dijo una vez: espero que esa zorra blanca no me delate. State, may call your next witness. Thank you, Your Honor. At this time, we call Tammy Worley. Introduce yourself to the ladies and gentlemen of our jury. My name is Tammy Worley. Tammy Worley, de 28 años, tenía 5 hijos y ya había cumplido condena por robo. En el momento del asesinato, ella y Carnell llevaban saliendo solo 2 meses. Los dos estaban sin blanca y sin trabajo. Tammy conocía a ese hombre. Estaba siempre por ahí con él cuando éste vendía cocaína y dormía con él donde decidieran pasar la noche. Creo que estaba enamorada de Gabriel Carnell. Para el fiscal Terrence Wyndham, su testimonio era fundamental. Ella sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Ella oyó a Gabriel Carnell decir: vamos a por esa gente, vamos a robarles. Y estaba justo al lado cuando disparó contra el señor Freilich. Now, the person that we're talking about is Gabriel Dwayne Carnell. Do you see him in the courtroom right now? Yes, sir. Will you point to him for me? Worley declaró que ella y Carnell estuvieron juntos la noche del asesinato. Did you see a weapon with Mr. Carnell? Yes, sir. What type of weapon was it? A pistol. At that point, did you know that he was going to rob these people? Yes, sir. Amy le dijo al jurado que oyó un disparo. When you heard the shot, did you see anything? I seen a fire through the back window. Where did the fire come from? The passenger side to the driver's side. And is that the area where Gabriel Carnell was standing? Yes, sir. Was anyone else standing in that area? No, sir. Tammy testificó que después del disparo ella y Carnell corrieron a su coche y se fueron a casa de su hermana. During that ride, was he saying anything to you? He asked me should he throw the gun out the window. Okay. That's the only thing he said to you during that 10-minute ride? Yes, sir. Ask the witness at this time. Tienes que hacer frente a lo que más te duele. Y por tanto tuve que ir a por Tammy con todo lo que pudiera. When you talk with the prosecutors, did they ever tell you
what would happen in your case if you did not testify for them. Then I can go to trial and I can get life without parole. Okay. That motivated you to cut a deal and agree to testify, isn't that correct? Yes, sir. Ese fue siempre nuestro temor, que pudieran hacer un trato con Tammy. Y por supuesto, la víspera del juicio, eso fue exactamente lo que pasó. You were interviewed by Officer Clopton. Do you recall him asking you whether you had seen Gabrielle Carnell with a gun? Your response was that you never saw Gabe with a gun. Yes, sir. But when it came to putting together your deal, you changed your testimony because you believed that's something that the state wanted to hear. Isn't that true? Yes, sir. I pass the witness room. Yo no creo que al decirle eso de el Estado te ha ofrecido un trato, vas a testificar eso para recibir un cargo menor. Yo no creo que eso afectara a la valoración del jurado sobre lo que ella dijo que vio esa noche. Tras 5 días de testimonios, el destino de Gabriel Carnell estaba ahora en manos del jurado. Tenían 3 opciones: declarar a Carnell culpable de asesinato, de un cargo menor de homicidio o mandarlo a casa. Members of the jury, have you reached a verdict? Gabriel Carnell sabía que iba a matar a ese hombre. Le apuntó con la pistola y disparó. Si eso no es intención de matar, ¿qué lo es? En marzo de 2011, el jurado estaba decidiendo si declaraba a Gabriel Carnell culpable de asesinato o de un cargo menor de homicidio. La deliberación del jurado puede que sea el momento de más ansiedad para un abogado, porque está en manos de otra persona. Ya no puedes hacer nada más. Mientras el jurado deliberaba, los Freilich esperaban que se hiciera justicia. Se han roto muchos corazones. Y eso es triste. Es muy triste. Pero se acerca el fin. Mucha espera, rezando y dejándolo todo en manos de Dios para que Él se ocupara. El jurado deliberó mucho más de lo que yo esperaba. Y las deliberaciones prolongadas sugieren un conflicto serio en la sala del jurado. Tras deliberar durante 19 horas, John me dijo que no pensaba que lo culparan de asesinato. Yo esperaba que sí. Please stand for the verdict. Foreperson, would you please reach a verdict? We, the jury, find the defendant, Gabriel Dwayne Carnell, sorprendentemente, el jurado declaró a Gabriel Carnell culpable del cargo menor de homicidio imprudente. Cuando no le culparon de asesinato, fue... En fin, me dejó sin palabras. Estaba muy enfadado, la verdad, porque creo que deberían haberle condenado por asesinato. El homicidio imprudente comporta una sentencia de 5 a 99 años que debía decidir el jurado. Pero Carnell no quería arriesgarse. Me acerqué a Terrence y le sugerí que lo solucionáramos nosotros. Cuando el jurado le declaró culpable de homicidio imprudente, creo que tuvo miedo de ese jurado en ese momento, porque aún podía condenarlo a toda la vida. Wyndham lo consultó con los padres de Craig. Dijo, ¿qué os parece 40 o 50 años? Y yo le dije, ¿40? De eso nada, 40 no. De común acuerdo, Wyndham y los Freilich decidieron ofrecerle a Carnell 50 años. Y él aceptó. He's going to enter a plea for 50 years confinement in the Texas Department of Criminal Justice Institutional Detention.
Creo que aquello nos proporcionó una conclusión mayor al haber sido parte activa en cuántos años estaría encerrado. De una cosa estoy seguro. Si sigo aquí cuando llegue su vista para la libertad condicional, aunque tengan que llevarme en la cama o en una silla de ruedas, allí estaré. Eso lo tengo claro. Nueve meses después del juicio de Gabriel Carnell, ha llegado la Navidad y en Houston, los Freilich van a visitar la tumba de su hijo. Cuando trabajo en el garaje, en el jardín o donde sea, siempre pienso en la relación que teníamos. Alguien falta. Y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Ningún padre tendría que visitar nunca la tumba de su hijo. No. Te echamos de menos. Casi 40. 1972. Ese fue un buen año. Sí, lo fue. Espero que me perdonen. Aún pienso en esa noche. Sigue obsesionándome. Así que, bueno, yo aún no me he perdonado. Gabriel Carnell ha recurrido su condena. Si pierde la apelación, tendrá opción a la libertad condicional en 2034. Tammy Worley se declaró culpable. Brandy Hall desapareció el jueves 17 de agosto del 2006. Cuando alguien desaparece sin dejar rastros, la información más importante suele estar oculta en sus acciones y palabras de los días previos a la desaparición. El último paradero conocido de Brandy Hall podría tener pistas sobre lo que le sucedió. En el centro de Florida, una mujer bombero y madre desaparece. Se fue por su cuenta. No parecía estar en ningún problema. 24 horas más tarde, su camioneta aparece vacía en un lago. Vi la imagen de cuando sacaban la camioneta de Brandy del lago. Me asusté y me volví loco. ¿Acaso Brandy Hall tenía razones para irse? No puedo asimilar la idea de que decidiera irse a vivir a Costa Rica a tomar piña colada. ¿O alguien quiso lastimarla? Es mucha casualidad que desapareciera justo antes de que él se presentara en la corte. Cuando comienza la investigación, los misterios se multiplican. Estaba tratando de acomodar su vida, de recuperar su trabajo. Le estaba yendo bien. Y los seres queridos de Brandy viven en estado de pánico. Que alguien me despierte de esta horrible, horrible pesadilla. El jueves 17 de agosto del 2006 por la noche, Brandy Hall, de 32 años, comienza su turno como bombero voluntario en Malabar, Florida. Brandy es una de las 2 bomberos mujeres del escuadrón, pero es parte del grupo y se lleva bien con sus colegas.
Brandy era ese tipo de personas que uno conoce una vez en la vida. Era muy sincera acerca de su necesidad de ayudar a otros. Si alguien tenía un modelo a seguir, ese modelo era Brandy Hall. Brandy era una especie de heroína local. Tenía un espíritu aventurero alimentado por los pantanos y arboledas de palmeras de Bull Creek, donde creció. Creo que a Brandy le benefició crecer en Bull Creek. Es una pequeña comunidad en la que todos son muy unidos y se cuidan mutuamente. Bull Creek es maravilloso. 9,000 hectáreas de bosques hermosos que eran nuestro lugar de recreación. Aprendimos a crecer en ese lugar. Desde joven, Brandy era una mujer fuerte y resistente. Brandy me dio la bienvenida el día que la conocí. Me lanzó al lodo. Brandy era muy masculina. Vestía jeans con botas y chaquetas camufladas. Así era Brandy. Solía parecer un muchacho. Hacía cosas típicas de hombres. Conducía botes de aire, cuatriciclos y triciclos. Esas cosas la hacían feliz. Le gustaba ser mejor que los muchachos. Era una joven muy alegre. Siempre tenía ideas brillantes. A pesar de que Brandy parecía invencible, a los 11 años casi pierde la vida cuando tuvo un accidente en su triciclo todoterreno. Ella subió una colina y el triciclo se volteó y le cayó sobre el rostro. Después de pasar un mes en el hospital, a Brandy le dieron el alta, pero debió recibir cuidados en su casa durante un año. Aunque sufría de dolores crónicos y debió someterse a más cirugías, ella luchó y pudo superar lo ocurrido. No creo que el accidente la haya cambiado. Tenía mucha fuerza de voluntad, tenía mucha energía y quería progresar en la vida. No era buena idea provocarla. No le importaba su accidente. Te golpearía de todas maneras si la provocabas. Pero el accidente afectó enormemente a Brandy en otro sentido. Creo que a partir de aquel momento quiso ayudar a otras personas. Por eso se convirtió en bombero, técnica médica y paramédica. Ella quería estar siempre lista para ayudar. En cuanto se graduó de la secundaria, Brandy se convirtió en voluntaria en la estación de bomberos de Hollopaw. Allí conoció a Jeff Hall, otro bombero y su futuro marido. Al conocernos, ella trabajaba mucho y se arriesgaba demasiado. Ella se involucraba en todo, al igual que los demás muchachos. Había estado en el servicio varios años y nunca había visto demasiadas mujeres como ella. Creo que eso fue lo primero que me atrajo. Cuando conocí a Brandy y a Jeff, eran demostrativos. Se decían te amo todo el tiempo. Se llamaban mucho por teléfono y yo me preguntaba si así era siempre. Tenía una muy buena relación. Parecía salida de un cuento de hadas. Cuando se encontraba con él, la levantaba en sus brazos. Al poco tiempo se casaron y tuvieron una boda de ensueños. Y todos los que conocían estaban allí. En 1992, Jeff y Brandy se casaron y sus carreras comenzaron a avanzar. Jeff ascendió como jefe de bomberos del condado de Osceola y Brandy comenzó a trabajar tiempo completo en la estación de bomberos de Palm Bay. Era una bombero excelente. Ingresaba de inmediato al lugar en llamas y te decía lo que sucedía basándose en el color del humo y los sonidos del edificio. Salvó el 95% de los hogares en los que ingresó. Aunque trabajaban turnos de 24 horas, Brandy y Jeff formaron una familia. Tuvieron una niña y luego un varón. Era una madre fantástica, con mucho amor para dar. Como era bombero, trabajaba un día sí y 2 días no. Ellos trabajaban los mismos turnos, entonces yo cuidaba a los niños cuando ellos trabajaban todo el día. Brandy siempre me llamaba para asegurarse de que respiraran. Yo ponía mi mano sobre su pecho para asegurarme de que respiraran. Quizás ella había visto escenas terribles y quería asegurarse de que los niños estuvieran vivos. Amaba a sus hijos y amaba su trabajo. En el 2005, Brandy lleva una vida feliz y confortable. Pero el 2 de julio recibe noticias perturbadoras. Su esposo Jeff y su amigo son arrestados por cultivar marihuana. No recuerdo de qué manera comenzó todo, de cómo empezó la bola de nieve. Creímos que sería divertido y no pensamos en las repercusiones de nuestras acciones. Fue un error realmente estúpido.
La zona de cultivo se ubica en 5 hectáreas de tierra al sur de donde Brandy y Jeff viven con sus hijos. Jeff se declara culpable, pero asegura que Brandy no tiene nada que ver. Brandy creía que yo le alquilaba la propiedad a alguien. Pude esconder el dinero porque ganábamos mucho. Yo tenía mi pensión, Brandy tenía un buen salario y yo le decía a la gente que había alquilado la propiedad por una gran cantidad de dinero. Pero Jeff no puede proteger a Brandy de las repercusiones del crimen. La propiedad está a nombre de ambos, por lo tanto, ella también es legalmente responsable. 6 días después, las autoridades van a la estación de bomberos para arrestar a Brandy. No lo podía creer. No podía entender por qué tenían una orden de arresto contra ella. Estaba muy sorprendido. Esperaron a que ella estuviera en servicio e hicieron un espectáculo público de todo eso. Cuando la fui a buscar a la prisión, estaba deshecha. Lloraba constantemente. Tuve mucho miedo por ella. Retiran los cargos contra Brandy poco después de que sale de prisión, pero pronto recibe otro golpe. Después de 10 años de servicio, la despiden. El expediente de Brandy como bombero era impecable. Creo que obtenía una de las mejores evaluaciones cada año. Ella nunca pensó que el asunto llegaría tan lejos. Pensaba que dejarían todo de lado porque habían retirado los cargos contra ella. Perder el trabajo fue terrible para Brandy. Eso la destrozó. Fue devastador. Lloraba y me decía que no podía perder su trabajo porque había trabajado duro y era importante para ella. Como Brandy nunca se doblega ante la adversidad, decide buscar trabajo como voluntaria en Malabar, una ciudad vecina. En el estado de Florida, si uno deja de ejercer como bombero durante 2 años, pierde las certificaciones. No quería perder sus certificaciones. Me pidió que la aceptara y que le diera la oportunidad de trabajar como voluntaria. Como Brandy y Jeff también tenían problemas financieros, no tarda en conseguir un trabajo pago. Comenzó a trabajar en nuestra empresa, haciendo cosas como pintar alcantarillas, tuberías y cosas similares. Estaba tratando de acomodar su vida, de recuperar su trabajo. Todo se estaba reacomodando. Incluso el problema por el cultivo de marihuana. Las cosas le estaban yendo bien. Un año después de ser arrestado, Jeff debe presentarse ante la corte para oír su sentencia. A pesar de que podría recibir libertad condicional, su puesto como jefe de bomberos podría complicar las cosas. Era jefe, era una figura política. Brandy temía que fuera a prisión por el mínimo imponible de 3 años o más. Con la esperanza de ayudar a reducir la condena, Brandy se presenta como aval de personalidad de Jeff. Su jefe del departamento de bomberos de Malabar también se presenta. La noche anterior a que el esposo de Brandy se presentara ante la aval de personalidad, con la esperanza de que pudiera ser reducida la condena. La noche anterior a la audiencia de Jeff, Brandy debe trabajar en la estación. Al igual que siempre que trabaja de noche, Brandy reza con sus hijos por teléfono antes de que se vayan a dormir. Llamé a Brandy para que rezara con los niños. Hablamos y le dije que la vería al día siguiente. 1 hora después de hablar por teléfono con Brandy, Jeff recibe otra llamada. Mi madre me llamó y me preguntó si sabía que habían cambiado el horario de la corte para las 8 de la mañana. Entonces llamé al abogado y luego intenté comunicarme con Brandy. Pero Jeff no logra ubicarla. Brandy no contesta su teléfono y su correo de voz está lleno. Esa mañana cuando me levanté, hablé con mi abogado y me dijo que no había nada de qué preocuparse, que simplemente debíamos ir temprano, que no fuera a la 1, sino a las 10 o a las 11, y que nos encontraríamos allí. Luego intenté llamar a Brandy, pero no la ubiqué y me dijeron que se había ido. Como el turno de Brandy termina a las 7, Jeff cree que está yendo a casa. Pero mientras prepara a los niños para la escuela, Brandy no llega. Creo que no hay nada que pueda describir lo que sentí. Me dio miedo. Presentía que iba a ir a prisión. Cuando dejé a los niños en la escuela, comencé a llorar. Jeff se despide de los niños y comienza el trayecto de 1 hora hasta la corte de Osceola para su audiencia de sentencia. Mientras conduce, intenta ubicar a Brandy. Finalmente me comuniqué con TJ, un compañero de Brandy. Eran buenos amigos. Me dijo que ella se había ido la noche anterior, pasadas las 10:30.
Jeff queda desconcertado. Si Brandy dejó la estación la noche anterior, ¿dónde está? Mientras conducía hacia la corte, estaba muy preocupado por no llegar tarde y por no saber qué estaba sucediendo. Fue una locura. Estaba asustado y me sentía agobiado. Jeff Hall se acaba de enterar de que su esposa está desaparecida. La bombero voluntaria de 32 años debía estar en la estación hasta las 7 de la mañana cuando terminaba su turno. Pero según un colega, Brandy se había ido la noche anterior. Comencé a asustarme. Me desesperé. ¿Dónde estaba? Además, debía ir a la corte. En ese momento todo se volvió muy caótico. Para el marido de Brandy, Jeff, la situación no podría ser peor. Va camino a la corte para una audiencia de sentencia por cargos de cultivo de marihuana de los que se declaró culpable. Si bien quiere buscar a su esposa, debe continuar su camino hacia la corte. Comencé a dar vueltas con el auto para ver si podía encontrarla. Desearía haber tenido más tiempo para buscar, pero solo podía buscar por donde conducía porque iba a la corte. Jeff llega a la corte con la esperanza de que Brandy esté allí. Sin embargo, se encuentra con un pequeño grupo de familiares y amigos reunidos afuera, pero nadie sabe dónde está Brandy. Entré a la corte y de inmediato hablé con mi abogado y él me preguntó cuál era el problema y le respondí que no podía encontrar a Brandy. Luego su madre comenzó a desesperarse y a preguntar dónde estaba ella una y otra vez. Estábamos todos allí reunidos y él no sabía dónde estaba ella. No sabíamos qué pensar. Estaba asustado, tenía mucho miedo. Luego recordé que a ella no le gustaba ese lugar. Jeff recuerda un episodio anterior en el que Brandy se negó a entrar a la corte. Durante la audiencia anterior al juicio, prefirió quedarse en la camioneta. El abogado nos dijo que no llevaría más de 5 minutos y ella tenía mucho miedo y se quedó en la camioneta. Estaba realmente aterrada. Creo que el ambiente en general la asustaba. Toda esa etapa de nuestras vidas fue muy aterradora, fue muy traumática. Jeff espera que su mujer simplemente esté asustada. En ese momento no tiene más opción que dejar de pensar en Brandy y concentrarse en su sentencia. Creo que la audiencia no duró más de media hora. En realidad perdí la noción del tiempo. Todo el tiempo pensaba en por qué Brandy no había ido y por qué no la podía ubicar. Todo pasó muy rápido. Estaba allí con mis abogados y el juez dijo que recibía 18 meses en el departamento correccional y 3 años y medio de libertad condicional. Y eso fue todo. La sentencia de 18 meses de prisión les parece muy extrema a otros bomberos. Querían dar el ejemplo, porque nosotros tenemos un puesto de confianza y no se puede tolerar eso. Los oficiales de policía, los bomberos y los técnicos de emergencias son personas con reputación impecable y cosas así hacen que mucha gente pierda la confianza. Uno debe cumplir la ley. Jeff ni siquiera escucha la sentencia. Toda su atención está puesta en que estará en prisión y no podrá buscar a Brandy. Mientras leían mi sentencia, mientras me llevaban y me tomaban las huellas, lo único en lo que pensaba todo el tiempo era qué iba a suceder con los niños y dónde estaba Brandy. Mientras esposan a Jeff, varios familiares se reúnen rápidamente para organizarse e ir a buscar a los niños de Jeff y Brandy a la escuela. Luego, se concentran en Brandy. Sabíamos qué iba a suceder con Jeff. Entonces, después de la audiencia, nos dedicamos a averiguar dónde estaba Brandy y por qué no había ido. Pero tiene... Si 24 horas después, nadie sabe nada de ella. La madre de Brandy dijo: Brandy me había contado que no se estaba... Después de que los arrestaran, el libro de 7 o 10 centímetros de ancho con todos los certificados que consiguió. Uno no puede ser responsable de lo que hace otra persona. Debbie no puede quedarse sentada esperando noticias, así que decide salir a buscar a Brandy ella misma. No sé, simplemente fui hasta Palm Bay, Malabar, para buscarla. Conduje frente a la casa de Brandy y Jeff para saber si estaba allí por algún motivo, para ver si su camioneta estaba allí y averiguar qué estaba sucediendo. Debbie conduce durante horas buscando rastros de Brandy. Es casi de noche cuando sus peores miedos se hacen realidad. Recuerdo que llegué a una señal para detenerse y vi a Cher, una de sus amigas, que venía del otro lado. Salió del auto corriendo hacia mí y me dijo
que habían sacado la camioneta de Brandy del lago. Los narcotraficantes. Brandy Hall, una bombero de Florida, no regresó a su casa después de terminar su turno el 17 de agosto del 2006. Su esposo Jeff no tuvo tiempo de buscarla antes de ir a una audiencia ante la corte. Ahora él está en prisión, aislado de cualquier noticia sobre su esposa. Cuando estaba en la celda de detención no tuve contacto con mi familia, entonces no podía saber si sucedía algo, si Brandy aparecía o no. Estuve muy preocupado durante muchas horas. Recuerdo que estaba sentado con la cabeza contra la pared. Me sentía realmente muy mal. Tenía un nudo en el estómago. A través de la ventana de la celda, Jeff logra ver la televisión de los guardias. Cuando ve las noticias de las 11, se entera de algo que lo sorprende. Levanté la vista y vi una imagen de la camioneta de Brandy mientras la sacaban del lago. Me asusté y me volví loco, porque sin duda era su camioneta, su orgullo y alegría. Era muy importante para ella. Comencé a volverme loco y a preguntarme qué estaba sucediendo, de qué se trataba todo eso. No sabía qué pensar. En ese momento estaba realmente muy nervioso. Jeff solo puede imaginarse lo que ve en la televisión y debe esperar a que termine su proceso para saber más. Estuve en prisión 23 horas y ni siquiera sabía qué hora era. Cuando uno ingresa a ese lugar, tiene derecho a hacer una llamada. Llamé a mi madre y ella me dio información. Su madre le cuenta que más temprano un pescador de Palm Bay encontró el bolso de un bombero con objetos adentro. Botas, pantalones, una chaqueta y el casco. Todo eso pertenece a Brandy Hall. Los bomberos que acuden al lugar encuentran ramas rotas y marcas de llantas que sugieren que hay un vehículo en el lago. Trabajan junto a la policía para sacarlo del agua y confirman que se trata de la camioneta de Brandy. Recuerdo que miraba por la ventana y me preguntaba qué demonios estaba sucediendo. Comencé a llorar. Lloraba como un bebé. Estaba sentado con los ojos cerrados y llorando. En Palm Bay, los bomberos y los oficiales de policía trabajan durante toda la noche para buscar a Brandy. Muchos la conocen y están conmovidos con la búsqueda. Fue traumático para mí. Conocía a su familia, a sus hijos, y la manera en que nos enteramos de las circunstancias, que no se sabía nada de ella y lo que le podría haber sucedido, me afectó personalmente. Una vez que retiran la camioneta de Brandy del agua, las personas allí presentes se preparan para lo que viene. Cuando abrieron las puertas por primera vez, no estábamos seguros de que Brandy Hall estuviera dentro. Dejaron que toda el agua saliera del vehículo y miramos adentro. Entonces descubrimos que ella no estaba allí. Envían la camioneta a la estación para que los forenses la examinen. Los familiares y amigos de Brandy no pueden permanecer en el lago, entonces se reúnen en la estación y esperan ansiosos las novedades. Nos reunimos en el departamento de bomberos de Malabar y esperamos que los detectives nos informaran lo que habían encontrado. Todo el mundo estaba llorando, se sentían muy mal y nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Ninguno de nosotros quería creer que le hubiese sucedido algo malo. Nos daba miedo pensar en eso. Pasamos por varios estados. Lloramos, nos asustamos, nos sentimos mal y nos desesperamos. Estábamos muy confundidos. La mañana siguiente, los investigadores retoman la investigación. Usaron perros rastreadores de cadáveres para buscarla en la zona. Varios voluntarios y otras entidades buscaron en toda la zona. Hubo muchos voluntarios. Los buzos se sumergen en las profundidades del lago en busca de Brandy y de sus pertenencias. El suicidio era una teoría. Tenía problemas financieros desde que había perdido su empleo en el departamento de bomberos. Y debido a los costos legales por su marido, que se había declarado culpable de cultivar cannabis en el condado de Osceola. La última vez que vi a Brandy parecía estar bien, pero se veía un poco estresada. Lo que más la preocupaba eran las cuentas que debía pagar. Tenía la sensación de que la estaban enterrando. Sentía que trabajaba y nunca salía adelante. No hablamos mucho sobre la audiencia de sentencia de Jeff,
porque los niños estaban cerca, pero me dijo que estaba nerviosa por el resultado y con lo que podría suceder. Para asegurarse de que los buzos no pasaron nada por alto, la policía comienza a drenar el lago. También comienzan a desarrollar otras teorías. A partir de allí, los investigadores debían interrogar a los familiares y amigos de Brandy Hall para establecer dónde había estado, con quién había hablado y dónde debería estar cuando desapareció. Jeff, el marido de Brandy, es uno de los primeros en ser consultados. 1 o 2 días después de estar en prisión, vino a verme un detective. Me preguntó si le había hecho algo malo a ella y le dije que no. Jeff repasa con el detective la última vez que habla con su esposa. Habló con ella la noche anterior a que encontraran la camioneta, es decir, el 17 de agosto, cuando llamó para rezar con los niños. Él intentó contactarla cerca de las 11, pero no pudo comunicarse con ella. Los detectives también hablan con los bomberos que trabajaron con Brandy la noche que desapareció. Brandy Hall les dijo a sus compañeros que no se sentía bien, que le dolía el estómago y que iría a su casa a descansar. Un video de seguridad de la estación de bomberos confirma que no sucedió nada fuera de lo común esa noche. Estudiaron el video de seguridad del Departamento de Bomberos Voluntarios de Malabar para asegurarse de que no había tenido ningún altercado y que nadie la había seguido al estacionamiento. El video muestra a Brandy relajada y hablando normalmente con sus compañeros de la estación. Se fue sola y no parecía estar en ningún tipo de peligro o malestar emocional ni nada en especial. Se fue como lo haría cualquiera. El reloj de la cámara de seguridad indica que Brandy se fue a las 10:50 de la noche. Luego, los investigadores estudian las llamadas de Brandy. Los registros del teléfono móvil confirmaron que Brandy Hall llamó a su casa cerca de las 9:30 de la noche. Los registros también confirmaron que Jeff Hall intentó comunicarse con Brandy Hall cerca del horario en que ella se fue del Departamento de Bomberos de Malabar. Ambas llamadas coinciden con las declaraciones de Jeff, pero él no fue el último que habló con Brandy esa noche. Los registros del teléfono móvil mostraron otra llamada a las 11:05 de la noche. A esa hora tuvo una conversación de 11 minutos y esa fue la última conversación que mantuvo la señora Hall. El 17 de agosto del 2006, Brandy Hall sale de la estación de bomberos de Malabar y desaparece. Según sus compañeros y los videos de las cámaras de seguridad, las últimas horas de trabajo de Brandy son normales. Pero justo después de salir, Brandy hace una última llamada. La policía rastrea la llamada a Randall Richmond, el jefe anterior de Brandy en el departamento de bomberos de Palm Bay. Randall Richmond era un amigo muy cercano de la familia, de Brandy y de Jeff. Los bomberos son un grupo muy unido. Sus familias se reunían todo el tiempo e iban de campamento juntos. Hacían todo tipo de cosas divertidas. El domingo 20 de agosto, Randall es interrogado y le cuenta a los investigadores algo sorprendente. Brandy planeaba irse. El señor Richmond vino al departamento de policía y declaró que la señora Hall lo había llamado el jueves 17 de agosto por la noche y que le había dicho a él que planeaba irse. Estaba esperando en la gasolinera que alguien le llevara dinero. La señora Hall no le dijo al señor Richmond quién se suponía que llevaría el dinero, solo le dijo que se iba a ir y que iba a desaparecer. La versión de Randall lleva a la investigación a un nuevo rumbo. ¿Acaso Brandy se fue voluntariamente? Es difícil para sus familiares imaginarse eso. Le rogaba a Dios que ella se hubiera enojado y hubiera arrojado la camioneta al lago e irse caminando para pensar un poco y luego regresar. No puedo asimilar la idea de que decidiera irse a vivir a Costa Rica, a tomar piña colada. No podía imaginarme algo así, que simplemente se hubiera ido. No creo que Brandy se fuera por propia voluntad. Debieron haberla forzado a hacerlo porque no habría dejado a sus hijos por ningún motivo. Por nada del mundo abandonaría a sus niños. También hay que considerar las pruebas en el lago. Si Brandy huyó por propia voluntad, ¿hundir su camioneta era parte del plan para tapar sus pasos? El que conocía a Brandy, el tipo de persona que era, lo importante que eran los vehículos para ella, sabe que es imposible que hundiera su camioneta. Es imposible creer eso. Había alguien más involucrado en todo eso. Alguien más debió haberla ayudado. Aunque tienen dudas,
Los detectives intentan verificar la historia de Randall, pero no logran confirmar ningún detalle. Nadie en la gasolinera recordaba haber visto la camioneta de Brandy Hall esa noche, ni tampoco tenían videos del exterior, entonces no pudimos verificar esos datos. Los datos del teléfono móvil de Brandy tampoco confirman esa versión. La información obtenida de la torre de teléfono móvil no mostró la ubicación específica de dónde provenía la señal. Podría ubicarse en un radio de 5 kilómetros que incluía la gasolinera Sunoco, pero también incluía la zona del lago. Mientras la policía estudia la información, llegan los resultados del análisis forense de la camioneta de Brandy. Los detectives encontraron sangre que pertenece a Brandy. La sangre estaba en el compartimento de la puerta del lado del conductor y en el suelo del lado del conductor. Era difícil determinar la cantidad de sangre porque se había mezclado con el agua. Entonces, la sangre no era suficiente como para determinar si la persona podría haber sobrevivido a la herida que provocó el sangrado. La nueva pista alimenta especulaciones acerca de que Brandy simuló su propio asesinato para desaparecer. La señora Hall sabía cómo extraerse sangre debido a su entrenamiento como paramédica. Sabía usar agujas y tal vez lo había hecho. Mientras tanto, la policía termina de drenar el lago donde encontraron la camioneta de Brandy. No pudieron encontrar el cuerpo, por lo tanto el suicidio era poco probable. Los familiares de Brandy se preguntan por qué la policía no pudo encontrar el arma de Brandy en las búsquedas. Creció rodeada de armas. Siempre tenía un arma en su camioneta. Su padre era muy sobreprotector. Él le enseñó a usar armas. Era muy normal para ella portar armas. El hecho de que el arma de Brandy no aparezca destaca un punto importante del caso. Según sus amigos, si alguien se hubiera acercado a Brandy aquella noche, debía ser alguien que ella conocía. Brandy no permitiría que un extraño se acercara a la camioneta o su arma. Si ella se hubiera sentido amenazada, no los hubiese dejado acercarse a ella. Era una persona muy cautelosa. Si uno tiene eso en cuenta, tendría que haber sido alguien que ella conociera para dejar que esa persona se acercara. Esa forma de pensar hace que los seres queridos de Brandy se pregunten cuánta violencia era necesaria para dominarla. Nunca pude imaginarme a nadie dominando a Brandy porque ella era muy fuerte. Debería haber sido más de una persona, les aseguro eso. O quizás era una persona que le apuntaba con un arma. Era peleadora. Era una buena bombero que también podía pelear. Se sabía que había derribado a golpes a compañeros en otras estaciones donde trabajó y que había luchado con ellos en el suelo. Para los detectives, la investigación vuelve al comienzo. ¿Quién querría dañar a Brandy? No había una sola persona en el planeta que quisiera hacerle daño a Brandy. Todo el mundo la admiraba. Era la persona más querida que conocí y con quien me relacioné en toda mi vida. Pero durante el último año, la reputación de Brandy se vio empañada por el arresto de su marido. La policía comienza a pensar en otra teoría. ¿Acaso la relación con la marihuana del marido la puso en peligro? Sabía que estaban involucrados con gente peligrosa y que ella iba a testificar a favor de Jeff. Quizás alguien pensó que iba a dar nombres y quizás ese alguien no quería que eso sucediera. El delicado momento en que desaparece Brandy pone a Jeff bajo sospecha. Es mucha casualidad que desapareciera justo antes de que él se presentara en la corte. ¿Acaso lo hizo porque ella iba a hablar de él? ¿Quién sabe? La policía decide que es hora de volver a hablar con Jeff. Pero la investigación sufre un grave retroceso porque Jeff no quiere hablar. Pasó una semana desde que encontraron la camioneta de Brandy Hall en el fondo del lago Palm Bay, en Florida. Pero Brandy, de 32 años y madre de 2 niños, continúa desaparecida. Los investigadores temen que se trate de un crimen y comienzan a investigar a su marido Jeff. Cuando la señora Hall desaparece, su marido debía recibir una sentencia. No estaba claro si ella iba a testificar o no. Una teoría indicaba que traficantes involucrados con la operación de cultivo de marihuana la mataron para evitar que hable, porque Jeff iba a presentar pruebas. Pero la policía no logra hablar con Jeff, quien está en prisión, y apela su sentencia.
El señor Hall no quería hablar del caso y sus abogados no permitieron que hablara con nosotros porque aún estaba en proceso con la sentencia. Entonces no pudimos aclarar si había algo que no sabíamos o si había más gente involucrada que quería callar a la señora Hall. Para la policía, el silencio de Jeff sugiere que posiblemente tenía algo que ver. El señor Hall era considerado un sospechoso a descartar, al igual que mucha gente de su círculo. El hecho de que no hablara directamente con nosotros nos dejaba muchas dudas respecto de su responsabilidad en el caso. Como no pueden seguir esa pista, el caso comienza a estancarse. Después de las primeras búsquedas, todo quedó en la nada. Odio decirlo, pero parecía que se lo hubiera tragado la tierra. No surgía nada y seguía pasando el tiempo. Y comenzaron a considerarlo un caso sin resolver. Pasó casi un año desde que Brandy Hall desapareció. A los familiares y amigos se les hace difícil creer que Brandy sigue con vida. Pero de pronto surge una pista alentadora. El 28 de junio de 2007 encontramos una mochila en el canal del condado de Indian River. La mochila era de la señora Hall y contenía un organizador y algunos objetos personales. Cuando encontraron la mochila, la revisaron y había un organizador con el nombre de Brandy Hall. El canal se encuentra a unos 48 kilómetros al sur del lago donde encontraron la camioneta. No quedó claro cómo llegó la mochila hasta allí. No había ninguna conexión acuífera. Por lo tanto, la mochila debió haber sido arrojada en ese canal cerca de donde fue hallada. La mochila descarta la teoría de que Brandy se fue por propia voluntad. La mochila era pequeña y no podría pertenecer a alguien que estaba viajando. Había algo de ropa dentro, pero solo la suficiente para solo un cambio de ropa. Los seres queridos de Brandy se sorprenden porque no encuentran la medicación que ella tomaba para combatir el dolor de las heridas del accidente que tuvo cuando era chica. Brandy no iba a ningún lado sin la medicación porque sufría de dolores de cabeza. Siempre llevaba su medicina en la mochila, pero no la encontraron. Los detectives siguen la nueva pista, pero se decepcionan porque no da resultados. Luego de encontrar la mochila, llegaron equipos de rescate de Miami con sonares para buscar en el canal y determinar si su cuerpo había sido arrojado allí y si aún se encontraba allí o si había más pruebas, pero tampoco dio resultados para nuestra investigación. La búsqueda de Brandy sigue estancada. Luego, hay otro avance. Después de 14 meses sin hablar, Jeff, el marido de Brandy, rompe el silencio. Hablé por primera vez con los investigadores cuando finalizó el proceso de apelación. Creo que hubo muchas malas interpretaciones sobre lo que yo hacía, pero estaba intentando apelar un caso complicado y muy grave. Jeff pierde la apelación y cumple su condena de 18 meses por cultivar marihuana. Estaba a un mes de recibir sentencia y vinieron al centro donde yo estaba arrestado para hablar conmigo. Es decir, yo conocía el proceso. Yo entendía que fuera sospechoso o al menos de interés por estar relacionado con ella. Soy el esposo. La policía de Palm Bay visita a Jeff varias veces mientras está preso y verifican su paradero la noche que Brandy desapareció. De todas formas, deciden que se someta al detector de mentiras una vez que salga en libertad. El señor Hall se sometió al detector de mentiras y los resultados indicaron que no mentía. Cada vez que lo contactamos, siempre estuvo dispuesto a darnos información. Era muy sincero y cooperaba con nosotros para poder saber qué le había sucedido a su esposa. Yo diría que el señor Hall no calificaba como sospechoso. Al hablar con Jeff, el detective Pusatere puede descartar los rumores de que Brandy es secuestrada o asesinada para evitar que declare en la corte. No hay grandes traficantes de drogas fuera de México que tengan importantes operaciones como se pensaba. Diría que eso no tiene ningún sentido. Era un pequeño cultivo. Recién estaban empezando. No había ningún traficante colombiano involucrado que quisiera matarlos. Descartamos los rumores de que había sido asesinada por narcotraficantes. No creíamos que ese fuera el motivo. La idea que la gente tiene sobre la desaparición de Brandy por el delito es un gran tormento para Jeff. ¿Hubieran manejado de otra manera las cosas si yo no estaba en prisión? ¿Acaso mucha más gente se hubiera preocupado por encontrarla
Eso me atormentaba y era terrible. Cargaré con eso toda mi vida. Pero como Jeff coopera, la policía tiene una nueva teoría e investigan mejor a Randall Richmond, el ex jefe de Brandy con quien Jeff cree que tenía un romance. Después de que desapareció, encontré uno de sus teléfonos móviles. Los mensajes de texto hicieron que me diera cuenta de que ella y Randall tenían un romance. Pero la policía ya había investigado a Randall, quien fue la última persona en hablar con Brandy el 17 de agosto, la noche que desapareció. En diciembre del 2007, escribí una orden de cateo del vehículo del señor Richmond. Me basé en que fue la última persona que se comunicó con ella. El 18 de agosto vieron su camioneta varias veces, no muy lejos de donde apareció la de ella. Se confiscó su vehículo y se hizo uso de la orden de cateo. Buscamos rastros de sangre, de cabello o de fibra que pudieran pertenecer a la señora Hall. No se encuentran pruebas dentro del vehículo de Randall y cuando se lo llama para ser interrogado, tiene dificultad para explicar su relación con Brandy. Richmond describió su relación como un romance emocional que nunca cruzó otros límites. Pero las personas cercanas a Brandy tienen otra opinión. Brandy me confesó que tenía un romance. No creo que haya sido planeado, simplemente sucedió. Algunos creen que para la esposa de Randall los rumores eran bastante reales como para provocar una reacción en público 7 meses antes de que Brandy desapareciera. Varios testigos les contaron a los investigadores que habían presenciado una discusión entre Anne-Marie Richmond y Brandy Hall acerca de la relación de Brandy con Randall Richmond. Más adelante, varias personas, entre ellas Jeff Hall, dijeron que habían visto mensajes de texto amenazadores enviados entre Brandy y Anne-Marie Richmond. Se amenazaban mutuamente. Pero la policía de Palm Bay tiene problemas para confirmar esa información. Anne-Marie Richmond declaró que no sabía nada al respecto. El señor Richmond dijo que no sabía qué le sucedía a Brandy Hall y que la última vez que hablaron por teléfono aquella noche, ella solo le dijo que iba a desaparecer. Ni Randall ni su esposa son considerados sospechosos ni personas de interés en el caso. Mientras los rumores continúan, los seres queridos de Brandy solo se concentran en una cosa: encontrarla. No quería que la gente se olvidara de la clase de persona que ella era. Muchos de nosotros hacemos cosas horribles o nos equivocamos en ciertas decisiones. Y eso no nos convierte en malas personas. Ella era una buena persona y no creo que quisiera lastimar a nadie. Solo quería vivir su vida y amar a sus hijos y tener una familia. La extraño mucho. Pasaron años desde la desaparición de Brandy en el 2006. Sin respuestas y sin pistas, sus familiares y amigos luchan por seguir viviendo sin ella. Veía a Brandy a diario. Éramos una familia muy cercana y es muy difícil seguir sin ella. Quisiera que alguien me despertara de esta horrible, horrible pesadilla. Éramos muy cercanos, era como mi hija. Hizo mucho por este departamento y me duele que ya no esté. Su foto está por toda la estación de bomberos. Ha pasado mucho tiempo y todo esto ha afectado a mucha gente. Se me hace muy difícil regresar a Bull Creek porque pienso en Brandy todo el tiempo. Siento que me habla desde los árboles. No sé por qué, pero me encuentro mirando a los árboles.